La misma, le estaríamos dando la palabra a uno de los convocantes, al legislador Pablo Abdala. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, yo empiezo, como corresponde, sumándome a la bienvenida que usted acaba de formular a los señores representantes del Poder Ejecutivo y agradecerle muy especialmente a los señores ministros, al señor ministro de Economía, al señor ministro de Industria, al señor subsecretario de Economía y a la señora subsecretaria de Industria, de la misma manera que a los jerarcas cuya presencia acabamos de votar, que los acompañan, por su presencia en la mañana de hoy en el Parlamento y en la Comisión Permanente. Le agradezco también a usted, señora presidenta, que en su condición de tal ha coordinado como corresponde y lo ha hecho con las garantías del caso para todos nosotros y con la eficiencia que la caracteriza esta instancia del día de hoy, que precisamente implica cumplir con una moción que la Comisión Permanente aprobó días pasados en cuanto a llamar a sala a los señores ministros. Le agradezco también a los representantes de los distintos partidos políticos por haber habilitado con sus votos y muy especialmente a los representantes del oficialismo que esta instancia en régimen de comisión general se haya concretado porque la consideramos de mucha importancia, señora presidenta. No han comparecido, no lo han solicitado los señores ministros, no era imperativo que así fuera, los presidentes de los distintos entes involucrados con la suba de tarifas que el Gobierno anunció a fines del año pasado con vigencia el 1 de enero, salvo la presencia de uno de los directores de ANCAP. No están tampoco, no era obligatorio que estuvieran, pero lo señalo como un dato, los representantes de la oposición en los distintos colegiados que administran las distintas empresas y servicios públicos. Y menciono esto porque, como se sabe, las decisiones que hoy vamos a estar discutiendo fueron aprobadas por mayoría, por lo tanto hoy recibiremos, ya lo sabíamos antes de empezar, la versión o la fundamentación de quienes acompañaron esa decisión y de quienes la refrendaron desde el Poder Ejecutivo, es decir, la posición oficial o del oficialismo con relación al aumento de tarifas, sin perjuicio de lo cual creo que es bueno que se diga que en las instancias correspondientes hubo planteamientos de diferente tenor y en otro sentido por parte de otros integrantes de los directorios de ANCAP, de UTE, de ANTEL y de OCE. Como ya dijimos, señora presidenta, el motivo de la convocatoria, usted lo señalaba en la introducción a la sesión del día de hoy, tiene que ver con el ajuste de tarifas que el Poder Ejecutivo anunció el día 28 de diciembre con vigencia el 1 de enero. Y al hablar de ese tema, señora presidenta, obviamente creo que será menester que hablemos de los antecedentes que esa decisión tiene y, por lo tanto, de la política tarifaria que el Gobierno nacional ha desarrollado, ha definido y ha implementado, particularmente a lo largo de los últimos años, durante el transcurso de la actual administración. Decisión esta que rige desde el 1 de enero y política tarifaria, aquella a la que me he referido también, que me adelanto a decir, e intentaré fundamentarlo a lo largo de mi exposición, carece o ha carecido de la debida transparencia, o por lo menos exhibe una falta de transparencia desde nuestro punto de vista importante. Los anuncios del 28 de diciembre, señora presidenta, creo que demostraron una cierta insuficiencia en cuanto a explicarle a la población, y eso le da sentido sin duda a la sesión del día de hoy, los fundamentos y las razones de las decisiones que en materia tarifaria el Gobierno adoptó. Con relación fundamentalmente, señora presidenta, a un aspecto que creo que está en el meollo de esto que nosotros hemos llamado transparencia desde el punto de vista tarifario o transparencia tarifaria, que es la relación entre el precio y las tarifas que pagamos los uruguayos, que pagan los consumidores uruguayos por los servicios y los bienes que frecuentemente en régimen de monopolio las empresas públicas brindan, venden y ofrecen a la población y la relación entre esos precios con los costos de generación, de producción, de distribución y de comercialización de los mismos. El anuncio, señora presidenta, del 28 de diciembre al que hicimos referencia recién, estuvo a cargo, como todo el país lo vio, del señor director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto. Fue un anuncio, lo digo con toda franqueza, a mi juicio particularmente escueto,
Desde ese entonces, las autoridades, tanto los señores ministros aquí presentes como los responsables de las empresas públicas, los presidentes de sus respectivos directorios, prácticamente no han hecho referencia a este tema. Aquella presentación del contador García del 28 de diciembre, una conferencia de prensa que se extendió durante 10 minutos y 20 segundos, se hizo el último día hábil del año, el viernes 28, nada de esto, por supuesto, inhabilita o invalida que eso se haya hecho de esa manera, simplemente estoy describiendo los hechos. A diferencia del año pasado, que cuando el ajuste del año pasado, bueno, compareció en la torre ejecutiva ante los medios de comunicación la expresión del gobierno, en el secretario de la Presidencia, el prosecretario, el director del OPP, el subsecretario de Economía que estaba en funciones en ese momento, el contador Ferreri, la ministra de Industria y Energía también. El contador García en esta oportunidad fue el mismo día que el presidente llevó adelante un brindis con la bancada parlamentaria y con los ministros en la residencia de Suárez. Expresó, repito, a mi juicio, con pocas palabras, las razones de esa decisión que el Poder Ejecutivo acababa de adoptar. No aceptó prácticamente preguntas, yo he repasado íntegramente esa conferencia de prensa. Incluso dijo que los fundamentos y las explicaciones en cada caso con relación a cada una de las decisiones que se adoptaban, es decir, los incrementos en aquellos casos donde acontecieron y la decisión que con relación a ANCAP se adoptó, que fue la de no bajar los precios de los combustibles, aunque el precio del petróleo se había derrumbado, por lo menos había tenido un descenso significativo, esas explicaciones iban a surgir de las resoluciones, tanto de las resoluciones de los directorios de las empresas públicas como de los correspondientes decretos del Poder Ejecutivo, cosa que también nos tomamos el trabajo de analizar, se cumplió relativamente, o más bien yo diría escasamente. Creo, señora presidenta, más allá de todo esto, que si se quiere puede hasta resultar anecdótico, lo que resulta a mi juicio claro de la decisión que el 28 de diciembre se adoptó y se le comunicó a la población, es la confirmación de que esa decisión y la política tarifaria, por lo tanto, se ha caracterizado durante todo este tiempo fundamentalmente por responder a connotaciones de carácter fiscal, más allá de las necesidades y de los costos vinculados, como decíamos antes, a la producción y a la generación de los servicios y de los bienes que las distintas empresas públicas le ofrecen a la población. Lo dijo el contador García con mucha franqueza, empezó su explicación por allí, dijo que el gobierno había tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión la situación fiscal. Esto se reitera después, en algún sentido, en los considerandos de la resolución del directorio de UTE, donde también a texto expreso se dice que la resolución que en ese momento se estaba promoviendo ante el Poder Ejecutivo respondía precisamente a lineamientos que el Poder Ejecutivo había hecho llegar a la empresa a los efectos de la adecuación tarifaria que en ese momento se promovía. Y yo creo que esto no es casual, señora presidenta. El país se enfrenta a un problema serio en materia fiscal, en cuanto al déficit fiscal. Se ha conocido en estos días, la semana pasada, el dato del cierre del año 2018, según el cual el déficit fiscal alcanzó el 4% del producto, después del descuento de las transferencias por concepto de la ley de los cincuentones. Es el déficit más alto de los últimos 30 años, desde el año 1989, y confirma, señora presidenta, que ese resultado está muy por encima de la meta que el Poder Ejecutivo había fijado e inclusive corrigió en ocasión de la última rendición de cuentas, que era de un 3,3 del Producto Bruto, cosa que, por lo tanto, quedó claro, no se cumplió. Parece difícil en este contexto que puedan cumplirse las metas en materia fiscal, que también el Poder Ejecutivo anunció para el ya iniciado año 2019, que era de un 2,8, e inclusive proyectó por anticipado para el 2020 del 2,5, entre otras cosas porque, y de eso hubo noticias en la mañana de hoy a partir de algún informe que se conoció, parece haber cierta incertidumbre desde el punto de vista de las perspectivas o de las proyecciones del crecimiento económico para el presente año. Pero volviendo al motivo de la convocatoria de hoy, señora presidenta, porque esto que acabo de mencionar naturalmente está vinculado, pero tal vez sea un aspecto colateral, yo creo que sobra evidencia de que durante todo este tiempo
En esta decisión del 28 de diciembre, que rige desde el 1 de enero, decisión compleja, o en este conjunto de decisiones, porque se adoptaron varias decisiones referidas a varios servicios públicos, bueno, sobra evidencia de que la Administración ha utilizado las tarifas para financiar el gasto público. Creo que esto ha contrariado, señora Presidenta, en los hechos, o viene a contrariar, si se quiere, el discurso histórico con relación a este debate o a este asunto, es decir, al precio razonable o a la forma de conformación de los precios públicos referidos a los bienes y servicios públicos por parte de las empresas públicas, monopólicas o no monopólicas, con relación a lo que históricamente la fuerza que hoy está en el Gobierno sostuvo con relación a estos asuntos. Alcanza con remitirse a manifestaciones del propio contador Astori, hoy ministro de Economía, en los tiempos en que no actuaba como ministro de Economía, sino como senador de la oposición en distintas instancias parlamentarias, para advertir que desde el punto de vista conceptual parece surgir una diferencia entre lo que en aquel entonces se postulaba y lo que, por lo menos en esta última etapa o en este último gobierno del Frente Amplio, en la que por segunda vez al contador Astori le correspondió comandar el Ministerio de Economía, aconteció. Creo que estas decisiones también claramente contradicen, señora Presidenta, y esto es parte de un debate político legítimo y que yo creo que es sensato darlo serena y civilizadamente, con los anuncios preelectorales de distintos voceros del Gobierno, del Frente Amplio, de la administración pasada. Hay declaraciones muy elocuentes, por allí por julio, agosto del 2014, del entonces director de Energía, el doctor Méndez, quien vaticinaba para el periodo de gobierno siguiente, es decir, para el actual, para el que se inició el 1 de marzo del 2015, una reducción de las tarifas de energía eléctrica de hasta un 30%, en función de los progresos que el país había hecho en materia de transformación de la matriz energética, la incorporación de la energía eólica y otra serie de consideraciones que en esa oportunidad se hicieron. Y creo, señora Presidenta, también que esta decisión, y con ella la confirmación del derrotero que la política tarifaria ha tenido durante este quinquenio, o más bien durante los 4 años que transcurren del actual periodo de gobierno, con los anuncios, y sobre eso voy a volver yo dentro de un rato, que la entonces ministra de Industria, la ingeniera Carolina Cose, realizaba, curiosamente en el mismo momento en que las tarifas aumentaban, en cuanto a la necesidad de bajarlas y de reducir particularmente el costo de la energía eléctrica. Pero repito, ese tema me parece muy importante y sobre él me propongo volver después. El Poder Ejecutivo, señora Presidenta, y lo hizo el contador García en su conferencia de prensa del día 28 de diciembre, ha buscado excusas para justificar sus decisiones, sobre todo desde el punto de vista del impacto de estos incrementos, incrementos nominales o incrementos relativos, como en el caso de los combustibles, que repito, debieron bajar y no bajaron a pesar de que aumentó el precio del supergas, en el argumento de que los mismos estarían o están, algunos de ellos, no todos, por debajo de la inflación que el país registró, la economía registró durante el año 2018, en términos de que por esa vía, bueno, la población pueda advertir que desde el punto de vista del mantenimiento o la eventual pérdida del poder adquisitivo, estos incrementos tienen un efecto relativo o escaso en la situación de la gente y en la economía familiar. Creo que esto puede ser, en principio, admisible en el caso de UTE, que tuvo un incremento en esta oportunidad del 5.7%, no así en los demás casos, porque tanto en el aumento de las tarifas de las comunicaciones, como en la del agua potable, como en la del supergas, notoriamente estamos frente a aumentos que están alineados con la inflación del año 2018. Yo, sin embargo, señora Presidenta, creo que ese es un argumento, particularmente en el contexto de la realidad nacional, de muy dudosa legitimidad. Y es de muy dudosa legitimidad particularmente en el caso de UTE, que es con relación al cual en principio se podía invocar, porque efectivamente la UTE aumentó un 5.7 y la inflación fue de un 7.96. Yo creo que no vale eso de decir, aumentamos más allá de los costos o del incremento de los costos de las empresas, más allá incluso de la rentabilidad razonable que las empresas pueden tener, por la sencilla razón de que estamos en condiciones de maximizar las ganancias porque la inflación nos permite, desde ese punto de vista, llegar hasta determinado lugar
sin afectar desde el punto de vista del valor real el poder adquisitivo de la población. Pero creo que no es admisible, señora presidenta, en el caso del Uruguay, por la muy sencilla razón de la situación que tenemos en el Uruguay en materia de precios, tanto de la energía eléctrica como de los combustibles, donde claramente tenemos el precio de la energía industrial y residencial más caro de la región, el precio de la nafta más caro de la región y más caro de Latinoamérica. No me voy a detener a informar sobre los valores porque todos los conocemos o los señores ministros los conocen, y lo mismo sucede en el caso del gasoil. No sé si se vincula con esto que yo estoy analizando en este momento, pero me ha llamado poderosamente la atención y lo dejo planteado como pregunta. En medio de todo este proceso de definición de aumento de tarifas y de convocatoria al Parlamento, a los señores ministros por este tema, se supo que UTE va a contratar una consultora. Contratar una consultora, supongo que para incidir en el estado de ánimo de la población y para derribar, se dijo textualmente, el mito de que la tarifa eléctrica es cara. Es muy interesante esto, porque yo creo que sería menester que se nos dijera cómo se hace para postular y para justificar y para convencer a los demás de que lo que es no es, de que el precio del megavatio es el más caro de la región y del continente, pero sin embargo una consultora, no sé de qué manera lo logrará, va a ser contratada supuestamente por la administración y en este caso por UTE para persuadirnos a los uruguayos de que eso no es así. Y lo menciono porque esto tiene que ver con el tema de la transparencia al que nos referimos desde el inicio y al que nos vamos a referir también a partir de alguna consideración que hagamos más adelante. Señora Presidenta, nosotros no queremos alargar injusta e innecesariamente esta presentación. Tenemos que hacer, por supuesto, varias consideraciones, fundamentalmente sobre dos decisiones centrales. Una, la del aumento de las tarifas de UTE, otra, las decisiones que se tomaron con relación a los derivados del petróleo, a los precios de ANCAP. Vamos a soslayar el aumento que corresponde a la OCE y al agua potable por la razón muy sencilla de que no ha sido convocado su directorio, no ha sido convocada la ministra de Vivienda, que es la que con relación a los temas de OCE tiene responsabilidad política de acuerdo a la Constitución y a la distribución de competencias ante el Parlamento. Digamos sí con relación al tema de Antel, en función de la posición que asumió el director Delgado en el ámbito del directorio cuando se aprobó a fines del año pasado o se promovió ante el Poder Ejecutivo este aumento de tarifas. Lo que a nosotros se nos ha informado es que también en Antel, a lo largo de estos últimos años, 2015, 2016, 2017 y 2018, los aumentos que se han promovido y se han aprobado no responderían a necesidades imperiosas de la empresa desde el punto de vista del mantenimiento o la financiación de sus costos. Es más, se nos dice que en el año 2018 el margen de rentabilidad de Antel fue el más alto de los últimos 6 años y esto habría posibilitado una transferencia de rentas generales de aproximadamente 115 millones de dólares y en función de eso es que el director que representa al Partido Nacional no acompañó en esta oportunidad, como tampoco lo hizo en las oportunidades anteriores, el aumento propuesto por la mayoría del directorio y por el Poder Ejecutivo. Pero vayamos al caso de UTE, que yo creo que es bien interesante, señora Presidenta. Como decíamos recién, UTE promovió, siguiendo lineamientos del Poder Ejecutivo, según lo confesó, y el Poder Ejecutivo refrendó un aumento en esta oportunidad de 5,7% de las tarifas en general. Hay una discusión con relación a la tarifa general simple que la voy a dejar para el final de este capítulo porque me parece también bien interesante y bien interesante en la perspectiva de la transparencia a la que nos referimos recién. Pero el aumento de la tarifa residencial evidentemente es el que impacta fundamentalmente en el conjunto de la población. Estamos hablando de los usuarios y los consumidores uruguayos. Estamos hablando de 1 millón aproximadamente de usuarios que son los que pagan o los titulares de las que pagan tarifa residencial simple y que por lo tanto se ven afectados directamente e indirectamente también por este incremento que, como todos sabemos, después también se termina trasladando a la conformación de los demás precios. Yo acá, cuando hablo de falta de transparencia, entre otras cosas, me refiero, señora Presidenta, a aquellos anuncios del doctor Méndez del año 2014
y algunos anuncios más recientes, bien recientes, de fines del año pasado, de la señora subsecretaria de Industria, cuando en ese entonces actuaba como directora nacional de Energía. Es muy interesante lo que desde el Gobierno se nos dice con relación a esto, porque se reivindica, y está bien, y con legítimo derecho, que se ha transformado la matriz energética, es verdad. Se pone el énfasis ahora en la necesidad de gestionar la demanda. Se pone el énfasis en la circunstancia de que la matriz primaria de generación de energía se basa principalmente en fuentes renovables. Se nos dice que ahora se trabaja fundamentalmente como si estuviéramos en una nueva fase desde el punto de vista de la política energética y desde el punto de vista del desarrollo de la generación de energía en el Uruguay. Se trabaja fundamentalmente en el concepto de la eficiencia energética. La señora directora Otegui, la hoy subsecretaria de Industria, llegó a hablar de que estamos ahora pensando en promover la construcción de casas energéticamente eficientes. Y está muy bien, es muy interesante. Ahora, mientras todo eso se preconiza, lo que concomitantemente advertimos es que los resultados de esos beneficios, que con tanto entusiasmo anunciaba el director de Energía en el año electoral del 2014, bueno, no se han trasladado, no han llegado al conjunto de la población, no se han manifestado en una reducción de costos o de precios, si se quiere, en lo que tiene que ver con la tarifa de la energía eléctrica. Y yo a eso le llamo, señora presidenta, y me parece que es bueno que lo discutamos, falta de transparencia desde el punto de vista, repito, de la conformación de los precios y de lo que los uruguayos pagamos por los bienes y los servicios que recibimos. Creo que en este caso, y es bueno decirlo porque es parte de la discusión, también ha habido falta de transparencia en cuanto a otro aspecto. Lo decíamos antes, la definición de las tarifas públicas implica la conformación o la realización de actos complejos. Se conforma el aumento de la tarifa pública en cualquiera de los entes y con relación a cualquiera de los servicios por una decisión, un acto administrativo del ente autónomo o el servicio descentralizado respectivo que promueve o propone al Poder Ejecutivo determinado temperamento y un decreto del Poder Ejecutivo refrendando, homologando o aprobando definitivamente esa modificación tarifaria. Ahora, en ese aspecto, en esta oportunidad como en otras, creo que ha habido por lo menos una enorme desprolijidad en la actuación de la Administración y no solo eso, sino que además creo ha habido, con relación a los reguladores y a la entidad regulatoria, un incumplimiento de la ley. En el caso específico de la tarifa eléctrica, alcanza con remitirse a la ley del marco regulatorio, al reglamento de distribución de energía eléctrica y de allí surge muy clara y muy nítidamente, esto lo dejó sentado en actas el señor director de la URSEA, el doctor Fernando Menéndez, bueno, la obligación por parte de UTE, antes de disponer ningún aumento, antes de promover ningún ajuste tarifario ante el Poder Ejecutivo, de solicitar el asesoramiento o someter esa decisión al dictamen y al pronunciamiento de la entidad reguladora. No voy a leer el texto normativo vigente, las autoridades presentes seguramente lo conocen, yo no quiero aburrir a la Comisión Permanente innecesariamente, pero que allí hubo una clara ilegalidad, que se podrá decir es una ilegalidad de carácter formal, puede ser, pero es una ilegalidad al fin. Como también creo que está muy mal que después de que se anuncia públicamente, como se anunció el 28 de diciembre, o el mismo día, pero un rato después, se pone ahí sí a consideración de la URSEA la decisión que ya todo el país conocía, o por lo menos que se le había anunciado al conjunto de los uruguayos. También hubo falta de transparencia, señora presidenta, en cuanto a que a la URSEA le comunicaron tarde y mal, pero además ni siquiera le dieron todos los elementos para que se pudiera pronunciar. Porque la URSEA finalmente terminó pronunciándose, cuando ya era tarde. Si se quiere, la URSEA produjo un informe, sus servicios técnicos, de carácter testimonial a esa altura. Ya estaba aprobada la resolución del directorio de UTE o proyectada y por lo tanto tomada la decisión a nivel del Poder Ejecutivo. Pero el informe de la gerencia económico-financiera de UTE, que por supuesto es clave, determinante en este análisis, o en la perspectiva de analizar la pertinencia o la justificación de un incremento de tarifas, ese informe no apareció, no le fue remitido a la URSEA, no se conoce, salvo por parte de las autoridades naturalmente. Nosotros hicimos un pedido de informes oportunamente para poder acceder a él, que hasta ahora estamos dentro de los plazos, lo confieso, pero no se nos ha contestado. Y la URSEA, sin embargo, emitió
un informe con fecha del 31 de diciembre, donde dice muy claramente que la UTE no adjuntó, como en otras oportunidades, un informe sobre el incremento medio tarifario. Deja constancia, dicen los técnicos de la URSEA, que la presentación no incluyó un ajuste medio definido como propuesta. Es decir, para la URSEA nunca estuvo claro, nunca tuvo ese dato o esa información en qué sustentaba la UTE el incremento de tarifas y el Poder Ejecutivo el incremento de tarifas que el Gobierno Nacional a sus distintos niveles procesó y efectivamente aprobó a fines del año pasado. Por lo tanto, señora presidenta, de ningún lado resulta la justificación de ese aumento. Es más, en el informe de la URSEA, que yo pude conseguir, hay un cuadro, sí, que a mí me parece muy elocuente y que me lleva a la conclusión, sin haber visto el informe de la Gerencia Económico-Financiera de UTE, me lleva a la conclusión de que evidentemente las condiciones estaban dadas para que no solo no se aumentaran las tarifas, sino para que eventualmente, como se había proyectado o planteado como posibilidad en instancias anteriores, el Gobierno hubiera rebajado el precio de la tarifa eléctrica. De este cuadro financiero, que es un programa financiero de UTE del 2019, que la URSEA adjunta al informe que eleva al directorio del regulador, surge claramente que los ingresos son sensiblemente mayores a los egresos proyectados. Esto incluye naturalmente el costo de abastecimiento de la demanda. Y surge un dato que me parece que es absolutamente relevante, y es que se contrajo con el Gobierno por parte de la UTE, o se habría contraído, por lo menos ese es el dato que aparece aquí, una transferencia de recursos para el año 2019 que está en marcha de $458.636.000 a los efectos de contribuir con rentas generales en aquello que decíamos al comienzo, es decir, la financiación del gasto público y del déficit fiscal. Estos 458 millones de dólares, señora presidenta, que, como yo digo, están destinados o estarían destinados a enjugar el déficit fiscal, implican, las autoridades confirmarán o corroborarán si esto es así, aumentar sensiblemente la transferencia que UTE ha realizado a rentas generales en los años anteriores. En el 2017 y en el 2018 fue promedialmente de 358 millones de dólares el aporte de UTE al Tesoro Nacional, e implica también este aporte o este compromiso, que reitero, de acuerdo a la información que la URSEA recogió e introdujo en su informe al directorio, implica también ese compromiso más que duplicar las transferencias que UTE realizaba a rentas generales en el periodo anterior, es decir, hace 5 años, años 2013-2014, cuando los aportes estaban en el entorno de los 200 millones de dólares por año de la empresa energética al Tesoro Nacional. Me parece que esto ilustra muy claramente y demuestra cabalmente lo que nosotros afirmábamos antes, en cuanto a que está claro que el Gobierno le ha echado mano, y el Ministerio de Economía y la conducción económica del país, a las tarifas públicas y particularmente la tarifa de UTE a los efectos de, como decíamos recién, enjugar el déficit fiscal. Yo creo que está claro, y hay evidencia de sobra en ese sentido, de que UTE está en condiciones o estaría en condiciones de bajar los precios, como también está claro por qué no lo hace o por qué no lo ha hecho hasta este momento. El año pasado, se recordará, los servicios de la empresa llegaron a proponer, la UTE llegó a proponer una rebaja del 5% al término del año 2017, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2018, rebaja que el Gobierno Nacional o que el Ministerio de Economía no solo desestimó, sino que decretó, como todos recordamos también, un aumento de 3,2%. En el 2017, según confesaron las autoridades, hay declaraciones del propio presidente de la República en ese sentido, que yo no las voy a leer ahora, pero allí están, se proyectó o trascendió que se manejaba una disminución de la tarifa residencial del 15%, que jamás se llegó a concretar. El ingeniero Casaravilla hoy no está presente, yo no tengo más remedio que invocarlo, ha sido, a mi juicio, con manifestaciones públicas que ha hecho en los últimos tiempos,
particularmente elocuente con relación a este asunto. Ha dicho, no estoy hablando de este último ajuste, pero estoy hablando de las decisiones anteriores y de las definiciones anteriores del Gobierno. Admitió que los números del recibo de la luz, dijo, podrían ser más accesibles si los esfuerzos no estuvieran volcados a sanear el déficit fiscal. Me voy a detener un momento en esto porque me parece que, por tratarse de quien se trata, es muy elocuente todo lo que expresó en este reportaje, que ya tiene varios meses, pero que mantiene, a mi juicio, plena vigencia. El Ministerio de Economía, dijo Casaravilla, con una total transparencia, ha explicado cuál es el rol que le ha asignado a las empresas públicas. Se les pidió disminuir en 650 millones de dólares el déficit fiscal para 2019 y venimos haciendo los deberes. Las empresas públicas hemos evitado que subiera el déficit fiscal y el 80% de ese déficit evitado fue por el aporte de UTE. Si uno hace la cuenta, dijo el presidente de UTE, de los años 2015, 2016 y 2017, hay como 600 millones de dólares excedentarios con respecto a la meta. Esto lo engancho con una propuesta que ha hecho la ministra de Industria y Energía, se refiere a la ingeniera Cose. 2 puntos, tratar de ver cómo esos excedentes se pueden usar para reducir la tarifa residencial, cosa, digo yo, entre paréntesis, que obviamente todos sabemos que no ha ocurrido. Fíjense, sigue diciendo el ingeniero Casaravilla, que si hubiéramos tenido 650 millones de dólares para distribuir en estos 3 años en la tarifa residencial, hubiésemos tenido un detalle interesante, estaríamos con otro discurso, en otra situación. Bueno, y a partir de allí, esto estimuló algunas consultas de la periodista que le hizo la nota, dice el ajuste responde, le pregunta a la periodista, a que todos los esfuerzos económicos de UTE están siendo volcados a rentas generales. Y contesta el presidente de UTE, está claro que UTE no pone las reglas de juego. Y después le repregunta, ¿comparte la concepción del ministro de Economía de que las empresas públicas son instrumentos, un instrumento más de la conducción económica? Y dice el ingeniero Casaravilla, de donde podría deducirse una discrepancia o un matiz con esa expresión, tengo que medir mis palabras porque estoy impedido por la Constitución de hacer valoraciones políticas, y esa pregunta entra en ese campo. Y entonces ahí le pregunta, esto estimula una nueva pregunta de la periodista, ¿tuvo discrepancias con el ministro de Economía por este último ajuste? Y dice el ingeniero Casaravilla, en lo que es la gestión pública, en un sistema donde hay tires y aflojes, cada uno tiene sus intereses. Con el Ministerio de Economía, dice más adelante, tenemos intereses encontrados, eso es obvio, y es hasta necesario porque permite la tranquilidad que uno llega hasta donde llega el otro y ahí vamos logrando salir. En fin, ya no importa tanto lo que viene después. Ahora, yo creo que estas expresiones del ingeniero Casaravilla nos eximen de mayores comentarios, se explican y se comentan solas y creo que son muy ilustrativas de lo que estamos afirmando. Pero creo que hay que ponerlas también en un contexto que tiene que ver con la UTE y respecto de lo cual entiendo yo, el señor ministro o la señora subsecretaria de Industria habrán de expedirse cuando les corresponda hablar. Esto no se dio en el contexto de una empresa pública que transformó su matriz, que se desarrolló, que tuvo un crecimiento autónomo y que además en función de la eficiencia y del aumento de la eficiencia generó ganancias y le transfirió parte de esas ganancias a rentas generales. Esa no es la verdadera historia. Porque mientras todo esto acontecía y mientras sin ninguna duda se desarrollaba un plan de inversiones muy ambicioso y tal vez hasta bastante discutible que viene del periodo pasado, con relación a la inversión en generación y en producción de energía eléctrica, sin embargo, desde el año 2015, con la conducción del Ministerio de Economía a cargo del contador Danilo Astori, se produjo y se le imputó por parte de UTE a una decisión del Ministerio de Economía un recorte muy importante en otras áreas de la empresa, pero áreas muy sensibles, particularmente en el área de distribución y de comercialización. Esto lo discutimos con el presidente de la UTE en la Comisión de Industria hace relativamente poco tiempo. Y sobre eso, señora presidenta, no hay solo declaraciones de prensa, hay informes, yo los tengo en mi poder, de los propios servicios de UTE denunciando esta situación. Es decir, denunciando que mientras la UTE generaba ganancias extraordinarias, aumentaba las transferencias a rentas generales, en las áreas de distribución y de comercialización, esenciales a los efectos de la calidad del servicio y a los efectos de devolverle a la población, a partir del esfuerzo tarifario que se le reclama, un servicio eficiente y de calidad con relación a la energía eléctrica, parece estar absolutamente demostrado que hubo recortes de la inversión o en la inversión proyectada, que además determinaron, según lo constataron los propios servicios de la empresa,
un deterioro o un retroceso desde el punto de vista de la calidad del servicio. Ahora, dije antes, señora presidenta, que me iba a detener muy rápidamente en las expresiones de la señora ministra de Industria saliente, o la ex ministra de Industria, la ingeniera Carolina Cose. Yo creo, señora presidenta, que a la ingeniera Carolina Cose, con relación a todo esto, le cabe una muy grave responsabilidad desde el punto de vista político. Yo tenía la expectativa de que ella llegara a comparecer en esta instancia, cuando esta instancia fue por nosotros planteada en la Comisión Permanente y la ministra Cose, si bien se anunciaba su renuncia a la cartera, todavía estaba en funciones. Pensé, yo hubiera hecho eso, que si el Parlamento la convocaba antes de renunciar, se encargaría de venir al Parlamento a explicar lo que fuera menester y eventualmente después presentar renuncia al cargo. Y si fuera necesario, y por supuesto hubiéramos estado dispuestos, pensé que nos solicitaría eventualmente la posibilidad de adelantar esta convocatoria a esos efectos. Ahora, nada de eso ocurrió. Pero cuando yo digo que es muy grave la responsabilidad de la ministra Cose o de la ex ministra Cose en todo esto, en esto de generarle expectativas a la población, en esto de incidir en el estado de ánimo de la población, en un sentido inverso al que los hechos concretos eventualmente pautan la realidad de las cosas, bueno, no se puede decirle a la gente que las tarifas van a bajar en el mismo momento en que quien es responsable de aumentarlas precisamente decreta un incremento de las tarifas. Y la ingeniera Carolina Cose hizo eso, señora presidenta. Yo no tengo por costumbre ni por característica juzgar las intenciones de la gente. Es más, me propongo siempre creer en la buena fe y en la buena voluntad de las personas, propias o ajenas, compañeros o adversarios políticos. Yo quiero creer que la ingeniera Cose, cuando esas cosas hacía, lo hacía con la mayor y mejor buena fe. Ahora, repito, no se puede en diciembre del 2017, por ejemplo, cuando el gobierno proyectaba un aumento de las tarifas eléctricas, como efectivamente proyectó y decretó, decir, como dijo, y leo, la ministra Carolina Cose reconoció que en el caso de la tarifa de energía residencial hay espacio para reducirla. Sinceramente, dijo, y está entrecomillado, yo quisiera que la tarifa de combustible fuera más baja y entiendo que la tarifa residencial eléctrica está retrasada con respecto a lo que podría ser. Reitero, el presidente de UTE ha dicho las cosas que ha dicho. Ahora, él no es el decisor final, él es el presidente del directorio de UTE, que en tal caso, bueno, no le corresponde a él la política tarifaria definitiva, él le recomienda al Poder Ejecutivo determinadas decisiones. Con el ministro de Economía, por supuesto, hemos tenido diferencias, hemos tenido discrepancias en materia presupuestal, en materia del gasto público, en materia de distintas medidas que el gobierno ha tenido, y eso está dentro de lo admisible o dentro de lo esperable. Lo que no resulta desde ningún punto de vista justificable, señora presidenta, no se puede decir que las tarifas van a bajar en el mismo momento, repito, que se las incrementa, porque esa es una contradicción, a mi juicio, absolutamente insalvable. Y reitero, yo lamento tener que formular estas apreciaciones en ausencia de la ingeniera Carolina Cose, pero nuestra expectativa era otra. Yo pensé que íbamos a contar con ella en el momento de este llamado a sala, cosa que lamentablemente no aconteció. Para cerrar el capítulo referido a UTE, señora presidenta, hice referencia antes también y dejé pendiente otro anuncio que con relación a esto el gobierno realizó el 28 de diciembre. Simultáneamente a que se anunciaba un aumento de la tarifa residencial y de las demás categorías tarifarias del 5.7%, el gobierno anunció textualmente, y tengo aquí la nota que publicó el portal de Presidencia de la República, una rebaja del 20% de la tarifa general simple, es decir, la que pagan las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, señora presidenta, para mi sorpresa, advertimos a partir de allí y en los días subsiguientes que esa rebaja que el gobierno anunció nunca se decretó, no se llegó a decretar como tal la rebaja de la tarifa general simple. UTE la proyectó en su resolución, UTE le propuso al Poder Ejecutivo bajar la tarifa general simple y es más, introdujo el nuevo valor descontado, el 20% de la rebaja, en el nuevo pliego tarifario y así lo envió al Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo, por alguna razón, señora presidenta, mantuvo el valor vigente con relación a esta categoría tarifaria y lo que hizo sí fue
establecer en un numeral, en la parte resolutiva del decreto correspondiente, una exhortación a la UTE para que descontara un 20% de la tarifa a los usuarios de la misma, que se dijo son aproximadamente 115.000 pequeños y medianos empresarios, en realidad son algo menos de acuerdo a la información oficial de la UTE, pero estamos hablando aproximadamente de 100.000 contribuyentes. Se me dirá que es lo mismo, que no fue rebaja, pero que fue descuento y que esto, por lo tanto, implica o implicará un beneficio para los contribuyentes. Yo no estoy demasiado seguro de eso, señora presidenta. En primer lugar, porque una cosa es rebajar una tarifa con la certeza jurídica que eso implica y establecer un valor menor. Otra cosa es exhortar a UTE a que utilice una facultad que UTE tiene, que es la de realizar un descuento, que UTE después resuelve, pero de la misma manera que resuelve, en cualquier momento puede dejar sin efecto. Pero aquí, que en este caso en particular, yo no sé a esta altura con relación a esto qué es lo que está ocurriendo, porque la UTE, después de esa exhortación del Poder Ejecutivo, en primera instancia dispuso el beneficio del descuento, pero luego, por alguna dificultad que yo no alcanzo a comprender, a partir de una nueva resolución que adoptó hace pocos días, resolvió oficiar al Poder Ejecutivo, preguntarle al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Energía qué alcance tiene esa exhortación que el Poder Ejecutivo le hizo con relación a la tarifa general simple. No está muy claro para la UTE qué alcance debe tener o a quiénes debe comprender o a qué colectivos o a qué clientes particulares o colectivos debe llegar ese descuento o ese beneficio que supuestamente el Poder Ejecutivo promovió. Yo no sé si esa solicitud de información que la UTE realizó ha tenido respuesta, pero ocurrió hace pocos días, por lo tanto, obviamente llegamos a esta sesión del día de hoy con la incertidumbre de no saber realmente con relación a esa rebaja que con tanto empeño se le anunció a la población el 28 de diciembre, en qué situación estamos. Y paso rápidamente, señora presidenta, al tema de ANCAP y de los combustibles. Estoy tratando de cortar camino porque no quiero extenderme más allá de la cuenta. Pero yo dije antes, y lo reitero ahora, los combustibles debieron bajar a fin de año, y no bajaron. Y no solo no bajaron, sino que en parte aumentaron porque hubo un incremento del supergas. Se produjo una caída del petróleo, como todos sabemos, que fue del 30% en el último trimestre con relación al precio de referencia que ANCAP dejó establecido en ocasión del último aumento, del aumento anterior del mes de julio, que era de $75 por barril. El petróleo llegó a cotizar en el entorno de los 54 o 55 dólares a fin de año, ponderando, por supuesto, el tipo de cambio como corresponde, porque obviamente a la hora de calcular el costo del petróleo hay que medirlo en pesos, combinar la evolución del precio del barril con la evolución del tipo de cambio, es decir, agregando el incremento del dólar en ese mismo periodo, en ese caso el resultado es una diferencia de una caída de un 20% aproximadamente del costo de importación de petróleo medido en pesos. En función de esto es que el director Labat, director en representación del Partido Nacional en ANCAP, promovió una rebaja a partir de un planteo muy moderado del entorno del 5% de los combustibles, ponderando todos los costos. Por supuesto que incluyendo aquellos costos que en el mes de enero se actualizan en función de la inflación, los costos salariales, los costos de distribución que también se actualizan, el nuevo valor del IMESI que de acuerdo a la ley determinó y fijó el Poder Ejecutivo. Bueno, ponderando todos esos aspectos, los números indicaban, repito, a partir de un planteamiento, a mi juicio, razonable, sensato y moderado, que se pudo haber decretado una rebaja del 5%, como fue esto formalizado en el ámbito del directorio de ANCAP. No le voy a pedir que salga de testigo, pero aquí está el señor director de ANCAP que podrá corroborar lo que yo estoy manifestando. También aquí hubo falta de transparencia. ¿Y por qué hubo falta de transparencia? Porque el director Labat hizo esto en una sesión del directorio que se realizó el viernes 28 a las 5 de la tarde, cuando el gobierno ya le había anunciado al país, a través del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que los combustibles no bajaban, que aumentaba el supergas, de lo cual se enteró el director Labat a través de los medios de comunicación. Porque después que el contador García, en el mediodía del viernes 28, hizo esos anuncios, se comunicaron con uno de los 5 directores de ANCAP, en este caso el economista Diego Labat, para convocarlo a una reunión que iba a tener lugar esa misma tarde para formalizar lo que a él antes nadie le había notificado, pero de lo cual se había venido a notificar en función de los anuncios públicos del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ya dijimos, señora presidenta, y yo creo que aquí se puede también advertir con claridad la dudosa legitimidad de esa invocación a la inflación en cuanto a el impacto que estas medidas por acción o por omisión tienen en la situación o en el bienestar de la población. Ya dijimos que tenemos los combustibles más caros de la región. En este caso, además, es notorio que los combustibles han tenido un comportamiento bien diferente porque las naftas, de acuerdo a la evolución de los precios durante el año pasado, aumentaron un 19,7 cuando la inflación fue de menos del 8. Pero está claro que con relación a los precios de paridad de importación que lleva la URSEA, más allá de las diferencias metodológicas que en algún momento ANCAP planteó, estamos 11 pesos arriba del precio de paridad de importación en el caso de las naftas y 6 pesos con relación al gasoil al día de hoy. Y demás está decir que esto afecta, obviamente, el costo de vida de los uruguayos en términos generales, en forma directa e indirecta, y por supuesto la competitividad del país y de los sectores productivos. Digamos también que los combustibles no bajaron, pero que la brecha con relación a los precios de la región se acentuó, porque nosotros no bajamos, pero los demás países de la región sí. Los valores internacionales, obviamente, en función de este commodity que cotiza en el mercado internacional, se ajustaron a la baja. Durante el último trimestre, Chile llegó a decretar 12 rebajas tarifarias en función de la tendencia descendente que se registró del precio del petróleo. La política tarifaria en Chile es una suerte de serpiente tarifaria, es decir, los precios se ajustan todas las semanas al alza o a la baja en función de los cambios que se van produciendo en la cotización del petróleo en el mercado internacional. Paraguay bajó los combustibles en más de una oportunidad. Argentina bajó los precios. En el contexto de una situación económica, como todos sabemos, muy compleja que hay en la República Argentina, y en el contexto de incrementos tarifarios severísimos con relación a distintos servicios públicos, bueno, los combustibles, sin embargo, bajaron en 2 oportunidades, por lo menos, en diciembre del año pasado y en enero de este año. Se ha puesto por delante muchas veces el argumento, la he escuchado con frecuencia a la presidenta de ANCAP, de la periodicidad en cuanto a la revisión de las tarifas de los combustibles, de que ANCAP se ha propuesto como medida de política tarifaria una revisión semestral de los precios del petróleo y de su incidencia en los costos de los combustibles. Yo no entiendo muy bien por qué. Es, obviamente, un criterio absolutamente arbitrario, que además en los hechos ha ido cambiando. En los tiempos en que presidía ANCAP el señor Colla, la revisión era trimestral, ahora resulta que es semestral. Se argumenta la rigidez que en materia de fijación de precios administrados esto tiene, y yo creo que ese es un argumento, a mi juicio, débil, señora presidenta, en la medida en que no puede ser obstáculo para subir o para bajar un precio, que se necesitan 2 actos administrativos, como decíamos antes, el de ANCAP en este caso y el del Poder Ejecutivo. Ahora, también es verdad que esa periodicidad que el Gobierno invoca o ha invocado termina yendo en perjuicio del propio consumidor. Ha terminado yendo en perjuicio del consumidor en esta instancia. ¿Por qué razón? Porque no bajaron los precios, por supuesto, pero además porque ANCAP no bajó los precios al consumidor, no bajó el precio del gasoil, no bajó el precio de las naftas, pero bajó sí el precio de referencia que va a tomar en cuenta para la determinación de futuros ajustes. Hubiera sido, desde el punto de vista del consumidor, de toda lógica, la expectativa de que la oportunidad de bajar los precios se frustró ahora, porque eventualmente había posibilidades de bajarlos si no se bajó, pero esa oportunidad resulta que ahora se convierte en un riesgo, porque aquel precio de referencia de 75 que quedó establecido en el mes de julio, ahora es un precio de referencia de 54. No bajamos los precios internos, pero sí bajamos la referencia artificial que ANCAP toma, y bueno, ya estamos ahora curiosamente por encima de la referencia, porque después de la caída a $54 el barril en el mes de diciembre, el petróleo ahora está cotizando en los 61, 62 dólares por barril, que por supuesto todos sabemos la volatilidad del petróleo, como dijo el contador García el 28 de diciembre, está bien, pero me parece que con estos criterios y con estos parámetros es notorio que los contribuyentes cautivos son los que terminan perdiendo, repito, la oportunidad de poder tener un alivio y acceder a mejores precios que mucho mejorarían la competitividad del país. Por supuesto que la realidad de ANCAP o esta decisión de política tarifaria de mantener los precios y de aumentar el supergas, de mantener la nafta y el gasoil y aumentar el supergas, hay que inscribirla en otro contexto, en el contexto de la quiebra técnica a la que llegó ANCAP hace relativamente poco tiempo. En esto, con el contador Astori hemos coincidido. El
contador Astori, a fines del año 2015, vino a pedirle al Parlamento la aprobación de una ley que efectivamente se aprobó para capitalizar ANCAP y nos habló allí de que ANCAP estaba al borde del patrimonio negativo, como efectivamente lo estaba. Todos sabemos que lo estuvo. Fue necesario capitalizarla en 622 millones de dólares y fue necesario además contraer adicionalmente un préstamo de la Corporación Andina de Fomento de 250 millones de dólares porque ANCAP en ese momento prácticamente no tenía dinero para hacer frente a sus obligaciones corrientes, para pagar la compra del petróleo que habitualmente ANCAP importa a los efectos del abastecimiento de todos los uruguayos. Pero todos sabemos también, y yo trato de ser muy objetivo en mis afirmaciones, así como acepto que a partir del año 2005, en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio y en buena parte del segundo, del gobierno del presidente Mujica, se actuó con cautela con relación a los combustibles, en función de la realidad que se fue desarrollando, del endeudamiento creciente y del debilitamiento patrimonial que ANCAP padeció en el periodo pasado, es notorio que desde el año 2014, después que el petróleo llegó a cotizar por encima de los $110 por barril y a fines de ese año se derrumbó a menos de 50, allí empezó lo que se mantiene hasta hoy, que es, a mi juicio, el sacrificio de los consumidores por la vía de no bajar los precios o de no trasladarle a los precios los beneficios de la caída del petróleo cuando los mismos acontecen. No ocurrió en ese año 2014, que repito, los precios del petróleo bajaron a menos de la mitad y ANCAP apenas decretó, que resultó hasta irrisorio y determinó eso también una convocatoria de la Comisión Permanente en aquel momento, lo recuerdo, del entonces ministro Kramerman, decretó apenas una rebaja de un 3%, que ni siquiera testimonial era. No ocurrió en el año 2017, cuando el petróleo, o en el 2016, cuando el petróleo cayó a menos de $30 por barril, y la ingeniera Jara muy honestamente dijo, tuvimos excedentes por 130 millones de dólares, pero dada la realidad de la empresa, vamos a dedicar esos recursos a reperfilar deudas y a reconstituir el patrimonio de ANCAP. Y yo creo, señora presidenta, lo dijo el contador García el 28 de diciembre, en cuanto a que el gobierno mantiene preocupación con relación a la realidad patrimonial de ANCAP, creo que esa pésima política de gestión y esa pésima estrategia de desarrollo empresarial que se llevó adelante durante los últimos tiempos en la empresa pública sigue proyectando sus consecuencias y sus efectos sobre la realidad de hoy. Y dos palabras, señora presidenta, para terminar con relación al aumento del supergas, que eso sí fue un incremento de tarifas y un incremento de tarifas cercano al 8%, como decíamos hoy. El aumento del supergas implica aumentar lo que podríamos llamar el combustible de consumo popular. Es el combustible que utiliza la mayor parte de la población, o muy buena parte de la población, y particularmente los estratos de ingresos medios y medio bajos, para las necesidades básicas de cocción, de calefacción. Es un aumento que se acumula a los anteriores y que va a tener su impacto, sin duda, en el próximo invierno, no tengo la menor duda de eso. Soy consciente de que el precio del supergas está por debajo del precio de paridad de importación, pero sin perjuicio de eso, tengamos claro que comparando precio a precio no nos va tan bien en la comparación regional. No voy a decir tampoco los valores, pero estamos más caros que en la Argentina y estamos prácticamente alineados con Brasil y con Chile, por ejemplo. El gobierno ha establecido algunas bonificaciones en el pago del supergas para determinadas capas de la sociedad, muy asociadas a las prestaciones del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, los que cobran asignaciones familiares, los que tienen la tarjeta de Uruguay Social, y está muy bien. Ahora, con eso no alcanza. Hace pocos días, a partir de esta decisión que se adoptó a fin de año, el secretario general de la Organización de Jubilados y Pensionistas, el señor Sixto Amaro, protestó, y yo creo que con mucha razón, en cuanto a que, por ejemplo, 150.000, un poco más, un poco menos, jubilados y pensionistas que ganan por debajo de las 3 BPC, es decir, 13.000 y pocos pesos, un poco más, un poco menos, bueno, están reclamando la posibilidad de esa bonificación en el acceso a este insumo energético de tanta importancia y no lo han logrado hasta este momento. El contador García dijo que los fundamentos de esta decisión iban a estar también en las resoluciones administrativas que se iban a adoptar y no ocurrió. ANCAP sostiene que el supergas está subsidiado en el Uruguay. Habla de un subsidio interno o implícito de 30 millones de dólares.
Bueno, puede ser. Creo que esto también es discutible, señora presidenta, porque ese subsidio, después de todo, obedece a la financiación de determinadas decisiones que la propia ANCAP con relación al supergas adoptó. Entre ellas, todos sabemos que la refinería es deficitaria en cuanto al abastecimiento de supergas y se hace necesario importar una parte del supergas que consumimos los uruguayos. Ahora, por razones de que no tenemos capacidad suficiente para depositar el supergas que importamos y para asegurar el abastecimiento durante el invierno, se recordará que en el 2007 tuvimos una crisis muy severa en cuanto al abastecimiento del mercado por falta de producto. Bueno, se ha optado por mantener una suerte de almacenamiento flotante en la bahía de Montevideo que tiene un costo muy alto. Y esa fue una decisión empresarial que ANCAP adoptó y que, por supuesto, tiene costos. Y eso es parte del subsidio. Ahora, si hay un subsidio es porque ese subsidio responde a decisiones que la empresa adoptó. Entre ellas también el incremento del margen de la distribución o de los distribuidores, no en función del aumento de la rentabilidad de Acodique, de Riogas, de Megal, de la propia Duxa, sino en función del financiamiento que en determinado momento, particularmente en el año 2012, cuando se llevaba adelante un conflicto con los trabajadores del sector, se optó en aquel momento, a partir de una intervención del entonces presidente del directorio de ANCAP, el señor Sendic, y del director Germán Riet, de establecer un turno, un nuevo turno, es decir, incrementar la cantidad de trabajadores, aumentar el costo laboral y eso financiarlo con un incremento del margen de distribución. Todo eso determina, naturalmente, que el supergas esté subsidiado. Ahora, cuando ANCAP dice lo que dice, sería bueno que en lugar de actuar por reflejo, incrementando los precios para, teóricamente o supuestamente, superar ese subsidio interno o cruzado, bueno, tomara medidas de carácter estructural con relación a este negocio tan particular y tan complejo, que permitieran bajar los costos y que le dieran más transparencia a la conformación de los precios y a la realidad de este insumo, señora presidenta. Señora presidenta, yo voy a dejar por aquí. No voy a hacer preguntas en términos de hacerle llegar una hoja a los señores ministros, como muchas veces se acostumbra, pero creo, supongo haber sido suficientemente claro, he hecho afirmaciones y he planteado interrogantes en el curso de mi intervención que descuento, y supongo y sé que es así, porque los señores ministros los conozco lo suficiente como para saber su sentido de la responsabilidad, descuento que han tomado debida nota y formularán los comentarios que entiendan pertinentes, harán las aclaraciones que entiendan corresponden y estaremos muy atentos a lo que en ese sentido se nos devuelva desde el punto de vista conceptual para después eventualmente formular nosotros algunas precisiones adicionales si fuera menester. Gracias, señora presidenta.